¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo mes y terminamos la semana aquí en la UNAM Responde hablando de pandemia, de ciencia, pero también de otras situaciones, de otras crisis como las humanitarias, el tema de la migración que ha estado muy vigente en los medios de comunicación. Es importante también hablar de cómo ha sucedido el ritual de los días, sección que tenemos para cerrar la semana en este espacio universitario. Como todos los días, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en su pantalla. Ya las conocen, escríbanos, háganos llegar sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, comenzamos hoy con un panorama de lo que ocurre a nivel internacional en medio o a raíz de esta pandemia. Y es que las cifras más recientes por decesos de COVID-19 llega casi a los 5 millones de personas. Hasta el momento también se registran aproximadamente 18 millones y medio de casos activos por COVID-19 y bueno, se han recuperado ya más de 210 millones de personas. Los países más afectados por esta crisis de salud se presenta principalmente en Estados Unidos, en Brasil, en la India y en México. Están en los primeros lugares por contagios y también por decesos, mientras que en contraste también se ha logrado la inmunización de poco más de 3.500.000 personas, lo que nos indica que la crisis aún no termina y que debemos seguirnos cuidando. Una de las crisis migratorias más preocupantes de los últimos meses es sin lugar a dudas la de los haitianos que en su intento por llegar a Estados Unidos han atravesado distintos países, entre ellos México, enfrentándose por supuesto al hambre, a situaciones de corrupción. Es una situación compleja pero muy sensible. Para entender este tema, hoy saludamos aquí en la UNAM Responde a la doctora en estudios latinoamericanos, Margarita Aurora Vargas Canales, quien es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Buenas tardes. La saludo con mucho gusto, igualmente a su auditorio. Doctora, pues muchas gracias. Tenemos ante nosotros un tema, como decía, complejo y sensible. La migración lo vemos muchas veces como un problema, pero tiene que ver con un panorama mucho más complejo. ¿Cómo empezar a entender lo que está sucediendo con el problema de la migración y de la población haitiana en particular? Bueno, sí, como usted señalaba, es un tema muy complejo, ¿verdad? En el caso de Haití, sería tal vez más conveniente hablar de desplazados forzados y no solamente de migrantes. Esta situación que estamos viendo hoy en día tiene una historia muy complicada, ¿verdad? Muy trágica también para el pueblo haitiano, y la migración pues es el resultado de una grave crisis económica que se intensificó después del año 2018 con un encarecimiento de los productos básicos. También con manifestaciones en la calle entre septiembre y noviembre de 2019, el pueblo haitiano salió a manifestarse por ese encarecimiento de la vida. La moneda nacional, que es la GUD, pues tiene una depreciación respecto al dólar estadounidense ya muy fuerte, y también los problemas políticos de Haití que se han intensificado justamente a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, que además venía ya de un proceso bastante complicado. En esas manifestaciones de septiembre a noviembre en Haití se paralizó totalmente el país, y una de las cuestiones que pedía la población era precisamente la destitución del presidente, acusado de haber desviado fondos de Petrocaribe para utilizarlos de manera personal. Entonces, si a esto le agregamos un panorama de violencia de las pandillas, de los grupos delictivos que incluso han llegado a amenazar al gobierno haitiano, y una situación de violencia y de pobreza muy fuerte en las llamadas favelas o barrios, ciudades perdidas de los alrededores de Puerto Príncipe, pues es una situación muy compleja, ¿verdad? Que ha orillado a muchos haitianos a salir de su país, a migrar, a buscar no solamente mayores oportunidades económicas, sino también buscar la reunificación familiar,
buscar huir de persecución por los grupos criminales. Hay situaciones en las que su vida corre peligro. Entonces, no nada más es el problema económico, ¿verdad? Y por eso es que en estos tiempos de pandemia han migrado aún más con todos estos factores que he enumerado. En el año 2020, el año de la pandemia, se cuantificó un descenso de la migración en general y en particular de la haitiana, porque la frontera con los Estados Unidos, el presidente Trump, expresidente hoy, declaró cerrar parcialmente la frontera con los Estados Unidos a causa de la pandemia a partir del 20 de marzo. Esto impactó e hizo que la migración se detuviera, o no fuera tan numerosa en los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, ya hacia finales del año pasado, empezó a aumentar particularmente de los haitianos, ¿verdad? Y bueno, esto está provocando actualmente una crisis ya de carácter migratorio, sobre todo para las ciudades donde se están hospedando los haitianos. Tan solo en Tapachula se calcula que hay más de 50,000. Ahora, el gobierno mexicano les ha permitido, digamos, transitar por el país. Sin embargo, no tienen apoyos de ningún tipo y bueno, están también con riesgo de contagio. Por eso es que han llegado a la frontera norte. Ahora están intentando pasar hacia los Estados Unidos por otras fronteras que no pasaban. Normalmente en la crisis del 2016 pasaron sobre todo por la frontera con Baja California, en la frontera de Baja California hacia California. Ahora lo están intentando a través de la frontera tamaulipeca, a través de la frontera coahuilense, a través de la frontera neolonesa, es decir, el noreste de México, por fronteras, por pasos fronterizos que usualmente no utilizaban. Entonces, esto es lo que estamos viendo y a diferencia de la crisis de 2016 con los haitianos, ahora están intentando quedarse a vivir en México, cosa que no ocurría en 2016. La gran mayoría quería irse hacia los Estados Unidos. Iván, de paso, doctora, nos presenta un panorama en verdad muy complejo acerca de las causas de la situación actual y de cuáles son, vamos, un poco las consecuencias en términos sociales, por supuesto, y económicos, y nos gustaría irnos deteniendo en algunos de esos puntos. Se refiere, en primer término, y me surgió la duda, desplazados forzados, no son migrantes, y esto tiene que ver con el lugar que se les da. Se habla mucho de regularizar su situación migratoria y se liga a lo que nos estaba diciendo al final, por eso la interrumpí. Van de paso, quieren quedarse aquí. ¿Y qué significa esto en términos de gobiernos? En este momento están en México y es una responsabilidad solo de México, o tiene que ver con Haití, que es de donde salieron, o con Estados Unidos, que es su objetivo final, doctora. Sí, en realidad la responsabilidad debería de ser compartida. Haití como país expulsor y los Estados Unidos, desde luego, como país objetivo final, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es compartida. Ahora, México no es solamente un lugar de tránsito como ocurría, insisto, en el 2016. O sea, actualmente el destino para muchos haitianos es México, porque las posibilidades de pasar de manera legal a los Estados Unidos y obtener una condición migratoria legal realmente son muy escasas. Los Estados Unidos no están admitiendo haitianos. En general, su política es de contención, no solamente para los haitianos. Entonces, México se ha convertido en una opción de residencia. Eso se demuestra en las miles de solicitudes de asilo y refugio que han interpuesto los haitianos ante la Comisión Nacional de Refugiados, ante la Comar, ¿verdad? Actualmente las demandas de asilo de los haitianos para residir de manera legal en México son la segunda fuente
de solicitudes, solamente superada por los hondureños. En febrero de este año eran la tercera nacionalidad que mayormente pedía asilo, solamente superada por los hondureños y por los cubanos. Entonces, actualmente, pues es una de las nacionalidades que está pidiendo residir de manera legal en México. Entonces, México no es solamente un país de tránsito, es un país ya, se contempla como una opción de residencia. Doctora, Entonces, sí. ay, no, perdón, creí que había terminado. Sí, no, o sea, solamente para enfatizar que la realidad es que tendría que ser una responsabilidad compartida para que pueda ser la migración de manera ordenada y segura, que es lo que no está ocurriendo. ¿Cómo, justamente eso le iba a preguntar, cómo lograr que sea una migración, que sea un tránsito seguro para quienes lo están haciendo, pero también para la población que vive en cada uno de estos países? Hemos leído por ahí también que algunos de estos haitianos tienen incluso hasta 10 años transitando por distintos países, Chile, Venezuela, buscando mejores condiciones de vida, y creo que lo que no debemos olvidar es que están siendo orillados a huir de sus países, que no lo hacen por gusto, que son muchas las necesidades que están buscando satisfacer, y entonces este se vuelve un problema humanitario. ¿Cuáles son las alternativas de solución o de atención para que el problema no siga creciendo, doctora? Sí, bueno, o sea, se trata en realidad de un problema estructural, ¿verdad? Porque como bien señalaba, muchos de estos haitianos tienen una residencia previa en otros países, sobre todo los sudamericanos, Brasil, Chile, Venezuela, incluso Ecuador. Entonces, en muchos casos tampoco se trata de una migración de emergencia, digamos, es una migración planeada, se ha juntado un cierto capital trabajando en estos países, se ha planeado. La gran mayoría de los desplazados forzados haitianos cuentan con tecnología, o sea, teléfonos celulares y, e internet. Por ahí se comunican, por ahí se avisan de las rutas migratorias. La gran mayoría han pagado, desde luego, a lo que conocemos en México como polleros, en los distintos trayectos que han hecho. Entonces, eso les garantiza también una cierta seguridad, no ser atacados, en fin. Entonces, digamos, el problema de la migración tiene también toda esta parte que tiene que ver con el crimen organizado, con los grupos delictivos, porque se ha llegado a convertir en un negocio. Es un negocio como una empresa, ¿verdad? Donde intervienen diferentes pues diferentes trayectos, diferentes personas. Entonces hay también esa situación, no solamente en México, sino también a lo largo de todos los países que atraviesan. Entonces, pues la recomendación es primero la información a los haitianos y a otros grupos migratorios. La política migratoria de los Estados Unidos y la mexicana también en este momento es de contención. No hay una política de recibirlos abiertamente. Eso es lo primero que tienen que saber. Y saber que migrar o desplazarse pues tiene ciertos riesgos. Al entrar en tratos con grupos dedicados a transportar personas de manera ilegal, o sea, se están arriesgando a ser extorsionados, secuestrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo primero que se tiene que hacer. Ahora, los gobiernos de todos estos países, porque el problema es regional, la migración es regional, es un problema de carácter estructural y regional, pues tienen responsabilidad. El gobierno mexicano, por supuesto, tiene la responsabilidad de responder
a las demandas y de controlar esta migración de una forma también segura. Pero lo que estamos viendo, sobre todo en las ciudades donde se están alojando, es que no ha habido apoyo de parte del gobierno federal. Entonces los albergues están saturados, las ciudades, muchas de ellas mexicanas, no tienen la capacidad para albergar a tanta gente. Entonces se tiene que diseñar una estrategia, como sucedió en la crisis migratoria del 2016, donde intervengan los tres niveles de gobierno mexicano, el gobierno federal, el gobierno local también y los gobiernos municipales. Tiene que haber también un apoyo económico para poder dar alojamiento, dar comida y desde luego implementar una estrategia administrativa en donde la Comar, el Instituto Nacional de Migración, respondan de una manera más pronta a las solicitudes que se les están haciendo. Otro gran problema son las deportaciones también. Recordemos que en México estuvo vigente el programa Quédate en México. Mediante ese programa, el gobierno mexicano puede recibir desplazados forzados de otros países y deportarlos, ¿no? No nada más a los mexicanos. El gobierno de Joe Biden anunció que se suspendería ese programa en mayo de este año. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando, porque tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno mexicano están deportando desplazados forzados. Entonces, a mí me parece que es un momento en donde tiene que haber reuniones de parte del gobierno mexicano al más alto nivel, incluso con el gobierno estadounidense, y replantearse las estrategias de política migratoria, porque evidentemente estamos ante una situación no solamente de emergencia, se está convirtiendo en una crisis migratoria, y para donde todos. se convoquen para todos, los donde niveles se y para todos los países también. Exacto, donde se convoquen también a los organismos internacionales encargados de la migración, como es ACNUR, como es la Organización Mundial de las Migraciones. Es decir, esto supone un reto para no solamente para los gobiernos, sino para los desplazados forzados mismos y para las poblaciones de las ciudades donde llegan. La propia Ciudad de México tenemos ya un contingente numeroso de haitianos, los podrán ver en algunas zonas de la ciudad, que están deambulando en busca de una respuesta ante Comar. O sea, hay 2 albergues por lo menos en la Ciudad de México que están teniendo ya problemas de saturación. Entonces, pues están también ocupando algunas delegaciones, oficinas gubernamentales, en fin. Quienes están respondiendo más en este momento son pues las organizaciones de la sociedad civil, o sea, los albergues, tanto en las fronteras como en la Ciudad de México y otras ciudades que no son frontera. Y pues algunos albergues también de parte de las iglesias católicas y protestantes, sobre todo. Pero esto no va a ayudar a solventar la crisis de una manera institucional, ¿verdad? Se necesita una respuesta de parte de los gobiernos y de las instituciones internacionales. Y se requiere además también, doctora, me parece, la sensibilidad de los ciudadanos, la participación de los investigadores de la academia para poder proveer o prever algunas soluciones, algunas alternativas y, por supuesto, la participación activa de todos los niveles de gobierno para, al menos en un primer nivel, evitar los riesgos a los que se exponen todos estos migrantes o desplazados forzados. Doctora, nos queda nada de tiempo, 30 segunditos, pero me gustaría preguntarle solamente qué papel ha jugado la pandemia en todo este caminar que inició en Haití, pasa por Chile, Tapachula, Acuña, también en Río Bravo. ¿Qué sigue para ellos? Sí, bueno, la pandemia puso en evidencia lo que ya sabíamos, pero lo hizo más patente, la terrible vulnerabilidad de Haití, la falta de hospitales, de médicos, de vacunas. Y eso hizo que más gente quisiera salir todavía más de Haití. Y bueno, que al hacer estos largos trayectos migratorios y al llegar a México mismo, pues no tengan tampoco una atención
que estén en riesgo de contagio, que no tengan dinero por hacer tan largos los trayectos migratorios. Entonces, la pandemia ha puesto en evidencia todas estas carencias y la falta también de infraestructura para enfrentar situaciones migratorias como la que estamos viendo. Entonces, es un reto, digamos, que supone el replanteamiento de las estrategias y de la política migratoria misma de todos los países involucrados. O sea, no veo otra situación más que pues reuniones de alto nivel y, como usted bien dijo, una sensibilización de parte de todas las poblaciones, pues como hemos visto, estos desplazados forzados han sufrido maltrato físico de parte de la Guardia Nacional y de las autoridades migratorias estadounidenses. Exacto, si no podemos evitar que todas estas complicaciones se presenten en estos largos trayectos, lo mínimo que podemos hacer es sumarles a estas complicaciones que ya viven día con día. Doctora en Estudios Latinoamericanos, Margarita Aurora Vargas Canales, muchísimas gracias por estos minutos y lo mínimo que podemos hacer es sensibles y empáticos con esta población. México es un país de migrantes, lo ha sido siempre, pero cada vez se van sumando retos precisamente y complicaciones porque no se van resolviendo en las distintas etapas y en los distintos momentos. Muchísimas gracias, un tema del que seguramente estaremos hablando en otros momentos. Buenas tardes, doctora. Claro que sí, buenas tardes, saludos. Gracias, doctora. Y seguimos con más aquí en la UNAM Responde, hablando precisamente de toda esa información que se genera en nuestra universidad. Escuchemos enseguida al doctor Samuel Ponce de León. En todo el mundo, en todos los países, vamos a conocer la mortalidad real por COVID hasta que tengamos las cifras completas del año terminado. En 2021 ya sabemos cuál es la cantidad de muertes adicionales que hay que sumar a la situación y vale la pena destacarlo y discutirlo porque no es un error que se construya con intención de minimizar los casos. Es un error que depende de cómo funciona el sistema y que debe de corregirse en función de sospechas de diagnóstico y eventualmente de cuando el INEGI tenga los datos completos de mortalidad, que puede ser por trimestre, por semestre o por año, que es lo más frecuente, cuando se contabilizan todas las fuentes posibles para saber cuántas gentes se murieron en México y de estas gentes que se murieron en México, cuántas corresponden a COVID. Vamos a comparar la mortalidad de 2020 con la mortalidad de 2019 y en esas diferencias vamos a estar estimando los niveles reales de mortalidad que van a ser muy altos, desafortunadamente. Es momento de escuchar el ritual de los días con Eduardo Limón y Álvaro Cueva, quien nos habla sobre la televisión. Hubo un momento en la historia del universo en el que los seres humanos encendieron una pantalla por primera vez. ¿Qué se iban a imaginar de entonces? Ahora todo lo que ese adminículo ha evolucionado. ¿Qué se iban a imaginar que ahora sería imprescindible para vivir el ritual de los días? Hoy, en el ritual de los días, Álvaro Cueva, especialista en medios, periodista. Álvaro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Mi Eduardo, queridísimo, al contrario, gracias por esta oportunidad, se te quiere, qué buena onda que estemos juntos. ¿Cómo la pantalla a lo largo de la pandemia inundó nuestras vidas, Álvaro? La televisión es un poder fáctico, es un poder como la religión, es un poder como el narcotráfico. Lo que ocurre es que es pero tan poderosa que siempre ha navegado con la bandera de, yo pertenezco al rubro de los espectáculos. ¡Para nada! Ahí están todos los códigos que hemos mamado durante muchas generaciones y que nos han hecho lo que somos. Ahora, con la pandemia, esto se puso millones de veces peor. ¿Por qué? Porque la televisión, además de ser un poder, se convirtió en un refugio, en una droga, en una desesperación. Y por supuesto, las grandes plataformas globales lo aprovecharon para hacer su agosto. ¿Cómo se ha visto tu proceso de trabajo modificado, si es el caso,
durante la pandemia? Yo estoy enloquecido porque hago mi mejor esfuerzo por cubrir lo mejor de lo que está sucediendo en este momento. El problema, y esto es lo que me tiene muy preocupado, es que hay tantas opciones, de tantos colores, desde tantas perspectivas ideológicas, desde tantas tonalidades, que este negocio termina por volverse poco relevante. ¿Cómo atisbas el futuro para específicamente los medios, las plataformas, los canales tradicionales? Muchas generaciones venimos acostumbradas de esta gran televisión, de este gran cine, de este gran Hollywood, de estos grandes estudios Churubusco, pero ahora no. ¿Sabes cuál es el futuro de todo este negocio? El futuro de la industria editorial. Así como cuando tú vas a una de estas grandes librerías que ahora parecen como supermercados y no sabes por dónde empezar y no sabes qué es lo que vas a comprar sin novedades, o te vas por una editorial, o te vas por un tipo de literatura, o te vas por un clásico, o te vas... Así va a ser nuestro consumo mediático. El problema, como en la industria editorial, es que va a haber tanto, que no va a alcanzar el dinero. Y entonces, los ingresos, los presupuestos y el dinero que le llega al autor se va a volver cada vez menos. La opinión de especialistas como tú nos es siempre tan útil y tan enriquecedora. Querido, muchas gracias de verdad por estos minutos para conversar con nosotros en el Ritual de los 10. Al contrario, Eduardo, es un placer, es un honor, lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Gracias de corazón. Y aquí estamos a través de una pantalla acompañándonos en todo momento. Y para terminar, enviamos un reconocimiento a todo el equipo que hace posible y que hizo posible el documental El Gran Acuífero Maya, que se estará proyectando en un museo de Texas precisamente, pues a raíz de este mes de la hispanidad. Así que un reconocimiento a todos ellos y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos encontramos aquí el próximo lunes en una emisión más de La UNAM Responde. Adiós.